Buen día, mi nombre es Pedro Luis Echeneguzzi Ortiz, estudiante de Ingeniería de Petróleo, y hoy hablaremos sobre la química orgánica y sus moléculas. Primero que nada, ¿qué es la química orgánica? Es la rama de la química que estudia las moléculas que contienen carbono dentro de ellas y están formadas por enlaces covalentes de carbono con hidrógeno y otros heteroátomos considerados como compuestos orgánicos. Debido a la omnipresencia del carbono en estas moléculas, a esta rama de la química también se le llama química del carbono. Ahora veamos cuál fue el origen de la química orgánica. Esta fue empezada a considerarse una disciplina apenas en los años 30, cuando se logró el análisis de sustancias orgánicas de origen animal y vegetal mediante el uso de solventes como el éter y el alcohol, esto permitiendo la extracción de sustancias orgánicas que fueron nombradas como tal inmediatamente. La química orgánica luego se convirtió en una rama fundamental de la química moderna cuando se logró, gracias a la tecnología, la creación de nuevos métodos de investigación. Con los aportes de la química orgánica, se ha logrado determinar datos sobre la Tierra a partir de su materia, como por ejemplo su edad o su comportamiento interno. Estos datos, fusionados con la astronomía, también han logrado determinar datos precisos sobre la calidad de la Tierra en estos momentos, como por ejemplo, la alteración que genera el calentamiento global sobre los enlaces covalentes de estas moléculas orgánicas, o por ejemplo, la disminución de la producción de CO2 en los árboles gracias a la contaminación. Viéndolo así, la química orgánica es una herramienta fundamental para el análisis y la investigación sobre la calidad de la Tierra y sus datos precisos, y esta ha logrado manufacturar productos como los plásticos, las telas y derivados. ¿Qué son las moléculas orgánicas? Las moléculas orgánicas son casi todas ellas que contienen carbono y son la molécula clave de la química orgánica. Estas conforman la química de los seres vivos, aparte conteniendo elementos como el hidrógeno y el oxígeno. Los compuestos orgánicos son muy importantes en nuestra vida diaria, y las moléculas orgánicas conforman la mayoría de nuestro cuerpo, consiguiéndose desde los alimentos que consumimos hasta la ropa que nos ponemos. De hecho, las moléculas orgánicas son utilizadas para fabricar cantidad de objetos cotidianos como los medicamentos, los detergentes, los colorantes y otras cosas. Además, existen muchos compuestos orgánicos en la naturaleza, incluyendo algunos que son fabricados y sintéticos. Veamos cuál es la estructura de las moléculas orgánicas. Estas moléculas están hechas por enlaces covalentes de carbono con hidrógeno, lo cual es un dato muy importante para poder diferenciarlas de moléculas orgánicas con moléculas inorgánicas, pues todas las moléculas orgánicas poseen carbono, pero no todas las moléculas que poseen carbono son moléculas orgánicas. Aparte de esto, suelen tener elementos que son poco frecuentes en su estado natural, como por ejemplo el oxígeno, el nitrógeno y el azufre. A estos enlaces, cuando son sintetizados por seres vivos como los animales y el humano, se les llama enlaces naturales o moléculas naturales, y cuando son fabricadas externamente por el hombre, se les llama moléculas sintéticas o moléculas artificiales. Entre las principales propiedades de los compuestos orgánicos tenemos que forman parte de la mayoría de los seres vivos y las sustancias relacionadas con ellos, que sus enlaces intramoleculares son covalentes y los intermoleculares se basan en puentes de hidrógeno. La mayoría de las moléculas orgánicas arden con facilidad y son insolubles en agua, sin embargo son solubles mediante solventes orgánicos. Sus reacciones suelen ser lentas, pues tienen que romper enlaces extremadamente estables. La base de las moléculas orgánicas y de los compuestos orgánicos es carbono, hidrógeno y en muchos casos el oxígeno. Y por último tenemos que forman infinidad de compuestos orgánicos, pues tienen muchas posibilidades de enlaces.